Hola, les doy la bienvenida a un nuevo chismecito financiero de Dinero Millennial. Yo soy Omar Nieto y el día de hoy les voy a contar qué está pasando con la propuesta de reforma de pensiones que presentó esta semana Andrés Manuel López Obrador. Pues como ya habíamos platicado en el chismecito financiero pasado, el presidente de México anunció en enero unas reformas a las pensiones y a los salarios y básicamente dijo que iba a revertir la reforma que se había dado en el sexenio de Zedillo y por supuesto varios pegamos el grito en el cielo porque pensamos que iba a querer desaparecer las Afores, pero ya luego salió a aclarar que no y bueno, también dijo que iba a presentar formalmente una propuesta de reforma constitucional y como lo habíamos dicho en el chismecito financiero anterior, esto la verdad olía bastante a campaña electoral y yo me imagino que a los partidos de la oposición también les llegó ese mismo olor, así que no se quedaron atrás y tanto el PRI como el PAN y hasta la misma candidata Xóchitl Gálvez salieron a decir que iban a apoyar la reforma de AMLO. De acuerdo. Hagamos un pacto de... Pues el lunes 5 de febrero, o sea, el lunes que acaba de pasar, presentó no solamente la iniciativa de reforma de las pensiones y de los salarios, sino un montón de iniciativas de reforma más. Y bueno, todas estas iniciativas de reforma que presentó el presidente, pues cambian no solamente las pensiones y los salarios, sino muchas cosas. ¡Hay muchas cosas! Pero como sabes, a mí me gustan mucho el tema de las pensiones, así que solamente vamos a analizar ese tema. Y esta propuesta de reforma presenta algunos cambios principales. El más importante y que ya era el que había anunciado el presidente era que los trabajadores iban a recibir el 100% del salario que estaban recibiendo al momento de pensionarse. Pero ya en la propuesta de reforma se especifica que esto tiene un tope. Y ese tope es el monto promedio del salario del IMSS, que actualmente es de poco más de 16,700 pesos. Y este monto se estaría actualizando cada 1 de enero. El segundo cambio importante es que se creará el Fondo para el Bienestar con 65,000 millones de pesos aproximadamente, que como dijo el presidente irán incrementando poco a poco y que se va a evaluar cada 8 años para ver si se necesita tomar dinero de otras fuentes pues para financiarlo. Y antes de continuar con el chismecito financiero te voy a pedir que por favor le des like a este video, que lo compartas con alguien que le pueda interesar, también que te suscribas y activas las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Y el tercer cambio importante, que en realidad es una serie de cambios enorme, ¡hay muchas cosas! Es que para formar este capital semilla, para formar este fondo, los recursos van a venir de muchas fuentes, pero principalmente va a ser de desaparición de instituciones, que se van a vender los inmuebles, o sea, los edificios que el gobierno no esté utilizando y que pues nada más tienen ahí, que se va a realizar un cobro de adeudos que tengan algunas entidades gubernamentales. También ahí van a entrar los fideicomisos del Poder Judicial que se están peleando desde el año pasado. Primero dijeron que sí se van a extinguir porque solamente servían para financiar cosas extravagantes de los ministros y después los ministros dijeron que no, que eso se usaba para pagarle a los trabajadores del Poder Judicial. Entonces pues todavía no se resuelve ese asunto, pero ya lo están considerando para el Fondo para el Bienestar y también por la desaparición de órganos autónomos como el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo me costó? También de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Federal de Competencia Económica, o sea, la COFESE, entre otros organismos autónomos. Y bueno, hasta aquí hay cosas muy positivas, como que va a haber un gran número de trabajadores que se van a poder pensionar con el 100% de su salario, pero definitivamente también hay algunos temas escabrosos que a varios ya les han llamado la atención. El primero de todos es este Fondo del Bienestar que pues la verdad para algunos no tiene ni pies ni cabeza. Primero que nada porque este fondo no va a ser suficiente para pagar las pensiones ni siquiera de los primeros 8 años en los que se llega a la siguiente evaluación de este fondo. En segundo lugar porque la mayoría de las fuentes de financiamiento de este fondo son fuentes que solamente se van a realizar una vez, como por ejemplo los inmuebles, los edificios que piensa vender el gobierno, pues solamente se pueden vender una vez y ya, no los van a poder vender muchas veces. Igualmente los cobros de los adeudos pues solamente se van a poner al corriente y ya no se va a seguir cobrando, o sea que para un segundo periodo de financiamiento pues ya no se va a contar con estas fuentes. Otra cosa que a muchos les preocupa es la desaparición de los órganos autónomos, porque estos organismos llevan a cabo tareas muy importantes y que además se necesita que estén descentralizadas precisamente para que el gobierno no tenga ninguna injerencia en estas tareas. Digamos que estos órganos se crearon para quitarle esas actividades al gobierno, pues cuando las estaba llevando a cabo él mismo era juez y parte. Así que si desaparecen estos órganos, pues todo ese poder va a volver a quien esté en el ejecutivo. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa.
gracioso de raro. Algo que también es muy importante es que algunos analistas calculan que el costo que tendrá esa reforma es más o menos del 4.1% del PIB y que esto tendría que ser financiado con una reforma fiscal. O sea que a lo mejor nos tendrían que aumentar los impuestos a todos para poder pagar el costo de esta reforma. La buena noticia aquí es que algunos analistas consideran que haciendo una reforma que se concentre en cobrarles a los grandes contribuyentes se podría resarcir este costo. En particular, uno de estos expertos dice que cobrándole a 12 de los grandes contribuyentes que en los 2 años anteriores, o sea 2022 y 2023, no han pagado impuestos, se obtendría un ingreso tributario de aproximadamente 10.3% del PIB, o sea, más que suficiente para cubrir el costo de la reforma. Pero pues ya hemos visto que cobrarle a los ricos y poderosos es bastante difícil. ¿Y si es delito sobornar a un jurado? Juro ante Dios que pronto seré también culpable de ello. ¡Viva mi país! Otra cosa que encontré en una nota y que les comparto aquí en la descripción, como todas las fuentes que utilicé para hacer este video, es que se comenta que el Fondo para el Bienestar también va a tomar recursos de las Afores, pero tranquilo, solamente de las Afores que han estado inactivas por los últimos 10 años, ya que la ley indica que cuando la cuenta Afore ha estado inactiva por más de 10 años y no la reclama ni el trabajador ni los beneficiarios, los recursos de la cuenta pasan a manos del IMSS. Sin embargo, incluso aunque hayan pasado 10 años, puedes reclamar los recursos y te los van a devolver. Pero la verdad es que eso no pasa mucho. Hasta ahorita han pasado más de 941 millones de pesos al IMSS, que pertenecían a más de 265,000 cuentas. Y de estas casi 266,000 cuentas, solamente 257 han sido reclamadas. Así que probablemente el resto de cuentas pues no van a ser reclamadas nunca, o por lo menos no muy pronto. Pero eso no quita que ese dinero es de alguien, de algún trabajador o de algún beneficiario de los trabajadores. Y algo que yo siempre peleo y que además nadie está diciendo es que en esa propuesta de reforma pues también se ignora olímpicamente a los trabajadores informales, que además van a ser los que más necesidad tengan de un ingreso cuando se retiren y pues no lo van a obtener. ¿Se acuerdan de las cuentas no reclamadas que acabamos de mencionar? Pues seguramente muchas de estas cuentas son de trabajadores que alguna vez trabajaron en una empresa y cotizaron al IMSS o al ISSSTE, pero después se pasaron a la informalidad, empezaron a lo mejor a dar consulta privada en su consultorio médico, salieron a vender seguros o a realizar reparaciones a domicilio y simplemente ya nunca volvieron a cotizar al IMSS o al ISSSTE, y pues su dinero está en una Afore y pues probablemente va a pasar a manos del IMSS, y si se aprueba la reforma, pues al Fondo para el Bienestar. O sea que los trabajadores informales no solamente no van a recibir una pensión, sino que hasta podrían estar financiando la pensión de otro con el poquito ahorro que tengan ahí. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? En resumen, la reforma está enfocada a dar pensiones del 100% de su salario a trabajadores que ganan el salario promedio del IMSS o menos, lo cual la verdad suena muy bien. Y para esto se va a crear un fondo que va a tomar recursos de aquí y de allá, desapareciendo instituciones y órganos autónomos, lo cual no suena del todo ideal y que además muchos consideran que es insuficiente y sobre todo insostenible. Eso no alcanza. Eso no alcanza. Y es que es una realidad que esos 64,000 millones no van a ser suficientes para sostener esas pensiones por mucho tiempo. Y aunque la propuesta de crear el Fondo para el Bienestar pues parece que es para que se quede en el largo plazo, algo que vale la pena recordar es que el presidente dijo que el costo adicional así de buena onda lo iba a asumir el gobierno en un principio, pero que gradualmente se lo iban a ir transfiriendo a los empresarios. Para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno, ¿sí? Ayudar, ¿sí? Para que sea gradual. Y después el sector empresarial. Y tal vez por eso es que no le preocupe que el Fondo del Bienestar no sea sostenible, ¿no? O lo que muchos especulan es que simplemente no le importa que no sea sostenible porque sabe que esta reforma nunca va a pasar. Como te decía en el video anterior, este tipo de reformas requieren de mucho consenso, de mucho trabajo legislativo y de grandes discusiones políticas que de repente no terminan en nada. Y como esta reforma que está proponiendo el presidente es constitucional, necesita que por lo menos 2/3 del Congreso apoyen este cambio. Y la verdad, con el tamaño de la oposición está difícil que eso pase, pero eso no le quita que suene muy bien como una propuesta con tintes electorales y como base para la campaña de la candidata de Morena. Aunque también hay que decir que cuando AMLO llegó a la presidencia, una reforma como la que ocurrió en 2020 también parecía imposible. Así que decir que esta va a ser imposible, pues tampoco. Cuéntame, ¿tú qué opinas de todo esto?
Y antes de terminar, te recuerdo que Dinero Millennial está en redes sociales. Te voy a dejar aquí abajo los perfiles para que les vayas a dar like y follow. Y ahora sí, esto es todo por el chismecito financiero de hoy. Espero que les haya gustado y también que les haya sido de utilidad para mejorar sus finanzas personales. Y en este caso, para que te enteres qué hay de nuevo con la reforma de pensiones de 2024 en México. Si fue así, te voy a pedir que por favor me dejes aquí abajo un comentario en el que me digas cómo te ayudó este video y también qué otros temas te gustaría ver en el canal. Yo soy Omar Nieto y esto es Dinero Millennial. Hasta la próxima.